Hola, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué lindo poder vernos y seguir caminando en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad iremos al libro de Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, en el capítulo 17, verso del 8 en adelante. Esta es la historia de uno de los grandes hombres en la palabra del Señor, el profeta Elías. Un hombre al cual el Señor llamó. En este capítulo es donde el profeta es llamado de parte de Dios e inicia su ministerio. El ministerio del profeta Elías se da precisamente durante el reinado de Acán, un rey malvado. Ahora recordemos que esto se da en el reino del norte, en Israel, en donde todos los reyes de Israel fueron malos. Pero y su esposa Jezabel son modelo de lo peor que alguien puede ser y hacer. Y es en medio de esta realidad en la cual el Señor llama al profeta Elías y lo levanta para que cumpla su propósito. Y realmente lo hizo. Y llegó a ser uno de los grandes, tan grande como Moisés. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor se transfigura frente a sus discípulos y aparece con dos hombres? Uno de ellos es Moisés representando la ley, el otro es Elías representando a los profetas, al mover de Dios en un pueblo que trataba de agradar a Dios, pero vez tras vez fallaba en el cumplimiento de la ley. Bueno, ese es Elías. Y el Señor lo llama y el profeta inicia su ministerio declarando que no lloverá sobre Israel y entonces huye dirigido por el Señor y va a un lugar escondido y allí el Señor se encarga de sustentarlo a través del agua de un riachuelo que por allí pasaba y a través de manera milagrosa los cuervos llevaban el alimento diario al profeta. Y de esa manera el profeta se escondió de las amenazas del rey. Ahora, llegó un día en que inclusive esa provisión de parte de Dios, tanto del riachuelo como de la comida que llevaba el cuervo, se acabó. Se acabó. Y entonces el Señor ahí empieza una nueva etapa en la vida y en el ministerio del profeta Elías. Es cuando el Señor le dice a Elías, le he dicho a una viuda, y es específico el Señor, a una viuda en este lugar, para que te sustente. Ella va a ser la encargada en sustentarte. Por lo tanto, dirige tus pies a esta región de Sidón y encuéntrate con la viuda en esta ciudad de Sarepta. Y es el famoso pasaje de la viuda de Sarepta. Y bueno, el Señor habló con ella, luego habla con el profeta. Es decir, Dios estaba tratando con dos personajes que tenían algo en común. Estos dos personajes, aparte de esto en común, que era la necesidad que tenían, no tenían nada en común. Ella era mujer, él era hombre. Él era hebreo, ella era gentil, de la región de Sidón. Ella tenía familia, Elías aparentemente no. En fin, aquella mujer conocía a Dios, no conocía a Dios, Elías conocía a Dios, era un ungido de Dios. Muchas cosas diferentes, una en común, la necesidad. Entonces, tanto esta mujer como Elías serían unidos por esa necesidad, pero bajo la dirección de Dios. Y déjame decirte una cosa, cuando tú y yo, no importa la necesidad que estemos atravesando, somos capaces de escuchar a Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios, Dios hace cosas grandes. Y eso sucedió en este caso. Cuando Elías llega a Sarepta y ve a la viuda, ¿qué ve? Ve a una mujer, dice la palabra, que venía recogiendo leña. Y es interesante cuando la mujer le contesta a la petición de Elías que hiciera pan para él. Ella le dice: mi señor, estoy recogiendo estos dos leños para cocer la poca harina que tengo y con el poco aceite que tengo para hacer pan y para mi hijo. Y después de comer este pan con mi hijo, mira la expresión, mira la expresión que ella dice: nos dejemos morir. Wow. Eso fue lo que vio Elías, una mujer
en gran necesidad, tan grande que la única expectativa que ella tenía del futuro era la muerte pronta con su hijo. Elías tuvo que creer. Yo no sé qué estás viendo tú hoy, pero déjame decirte, cualquiera que sea la situación que tú estés viendo, a donde el Señor te esté dirigiendo, si el Señor te está dirigiendo, puede ser muy sombrío, puede ser muy triste lo que veas, pero si Dios te está llevando ahí, déjame decirte, Dios se va a encargar de hacer algo grande. Créele. Ahora, por el otro lado, ¿qué vio también la viuda? La viuda, cuando vio al profeta, vio a un hombre cansado. Vio un hombre cansado. Un hombre que había pasado no sabemos cuánto tiempo en ese lugar, escondido. Escondido en un lugar donde nadie iba. Y no lo pudieron encontrar porque era un lugar tan inhóspito, tan abandonado, que nadie iba allí. Y de ahí venía Elías huyendo. Recordemos que en ese momento Elías era un prófugo de la ley. Venía huyendo, escondiéndose. Y la encontró. Y ella lo vio. Vio a un hombre también en gran necesidad, con mucha hambre. Porque lo primero que hace Elías es pedirle un pan. Y cuando alguien que uno conoce por primera vez, lo primero que hace es pedirle comida a uno, es que obviamente no hay necesidad. Entonces eran dos personas, una mujer y un hombre, en gran necesidad, pero con algo en común. Los dos estaban escuchando a Dios. Los dos estaban siendo dirigidos por Dios. Y al momento de escuchar a Dios, ser dirigidos por Dios y obedecer a Dios, Dios pudo hacer cosas grandes. ¿Qué pasó? Cuando Elías le dice a la mujer que prepare pan, ella le dice, mira, esto es lo único que tengo. Y el profeta le dice, mira, haz lo que te estoy diciendo de parte de Dios, y déjame decirte que ni la harina de tu tinaja se acabará, ni el aceite de su vasija se acabará, sino que habrá suficiente hasta que toda esta sequía pase. Es decir, cuando Elías le dice eso, le está diciendo a la viuda, confía en Dios y en lo que te estoy diciendo. Y eso es lo que el Señor te está diciendo a ti hoy, que confíes en Él. Elías aplicó fe, pero también en ese momentico la viuda aplica fe a lo que el varón de Dios le está diciendo a ella. Y hoy el Señor te está diciendo a ti algo grande. No importa si eres mujer o eres hombre. Dios te está diciendo que si tan solo haces la voluntad de Él en lo que Él te está diciendo, no en lo que tú crees debes de hacer. Porque lo que la viuda creía que debía de hacer era lo suficiente como para después morirse. Y déjame decirte, Dios tiene palabras no de muerte para ti, sino que el Señor tiene palabras de vida para ti. Dios tiene palabras de esperanza para ti. Dios tiene palabras de confianza para ti, que Él cuidará de ti si tan solo tú eres capaz de obedecer su voz. Yo te invito a que en esta oportunidad, a que en este día, cualquiera que sea tu situación, mira, la situación de esta mujer era precaria, la situación de esta mujer era difícil, era complicada. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé los niveles de complejidad. Yo no sé los niveles de dificultad que tú estés atravesando hoy. Pero déjame decirte, si tú abres tu corazón y tus oídos al Señor, el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Detrás de las palabras de Elías y de la persona de Elías estaba la bendición de la mujer. Y detrás de la vida de la mujer y de todo lo que estaba pasando, estaba la bendición para Elías. Dios hoy nos manda a que pongamos toda nuestra confianza en Él, que creamos en Él, que caminemos en fe con Él, para que Él pueda hacer cosas grandes. Dice la palabra que la mujer, al escuchar al profeta, creyó y obró. Porque es importante, si tienes fe vas a obrar. No se puede tener fe sin obrar. Santiago lo dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué estás haciendo en obediencia al Señor? Esa es mi pregunta para ti. ¿Qué estás haciendo en obediencia a Dios? Mira, detrás de esa obediencia viene tu bendición. Y así fue en este caso. La mujer creyó
hizo el pan como el profeta le dijo, le dio al profeta primero, luego tomó para ella y su hijo, y déjame decir una cosa, dice la palabra, que ni la harina cesó, ni el aceite cesó, sino que hubo suficiente y en abundancia para el profeta, para la viuda y para su hijo. Y si seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta que el hijo se enferma y como el profeta estaba allí, el hijo fue sanado, fue levantado y se completa el cuadro de alegría para ella. Dios quiere completar ese cuadro de alegría para tu vida. Cree en Él, confía en Él. Confía en la instrucción que Dios te da en su palabra. Confía en lo que tú hoy estás escuchando y haz la voluntad de Dios, cualquiera que ella sea. Probablemente a tu vista no sea algo agradable, pero déjame decirte, si es de Dios, detrás de eso está tu bendición. Que la paz de Dios esté contigo hoy y que su gracia y su amor inunden siempre tu vida. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.